Hola brotecitos y brotecitas, muy bienvenidos a este nuevo programa llamado Micro Podcast. No es tan micro aquí en YouTube, porque la idea inicial fue hacer micro podcast en 3 minutos en TikTok, pero la verdad es que 3 minutos no nos sirve mucho para hablar todo lo que tenemos que hablar sobre la brujería. Te doy la más cordial bienvenida, te invito a quedarte hasta el final. Quiero acompañarte en tu viaje, en el inicio de tu día o al término de tu día o el ratito que elegiste para estar chill. Estoy muy contenta que pases estos minutos conmigo y que conversemos de algo súper interesante. En este primer episodio vamos a estar hablando de un libro que se llama El verdadero arte de las brujas. Técnicas mágicas y consejos para practicar la magia durante todo el año. Su autora es Kate West. Este libro principalmente es muy importante cuando te estás iniciando en este camino. Tiene muchas ideas, mucha información que te sirve de aprendizaje y a la vez técnicas y prácticas para que todo lo que lees y estás aprendiendo lo pongas de inmediato en práctica. ¿Por qué razón? Y en la introducción, Kate nos dice por qué hay que hacerlo de esa forma. Kate dice que constantemente en sus conferencias, cuando ella dicta conferencias, o también sus lectores o las personas que se acercan a conversar con ella, siempre se repiten la misma pregunta. Y yo creo que esta pregunta tú también te la has hecho muchísimas veces. Y dice que es de qué modo pueden aprender y desarrollar las habilidades que les permitan practicar la magia y crear hechizos eficaces. Cómo pueden meditar, cómo pueden visualizar y tantas otras cosas que queremos aprender. Sobre todo cuando somos Baby Witch y queremos saber todo de una. Ella nos dice y nos da la técnica, nos enseña la forma cómo se debe hacer. Ella dice que para conseguirlo no basta solo con leer libros y llenarse de información. También se debe practicar cada método, hacerlo una y otra vez, repetir cada proceso hasta la saciedad, de forma que desarrollemos bien nuestras capacidades. Por ejemplo, la suma sacerdotisa de un coven es la que enseña estas informaciones y estos conocimientos y aprendizajes a sus miembros. Pero tú, seguramente, al igual que muchas otras personas, no perteneces a un coven, no perteneces a un grupo, ni tampoco a una comunidad. Quizás estás comenzando este camino en forma solitaria. Para ti, este libro va a servir de una muy importante guía. Hay una cita que nos entrega en su introducción Kate, que es muy importante y la verdad la encuentro muy clara y muy real. Dice lo siguiente: el camino de la magia es un viaje que está tan relacionado con la introspección como con la visita a otros mundos, puede que incluso mucho más. Para entender realmente lo que hay a tu alrededor, primero tienes que madurar, conocerte bien, saber lo que quieres, dejar de lado las limitaciones que has estado aprendiendo durante tu educación para poder apreciar las capacidades y talentos que guardas en tu interior. Y solo mediante un proceso de evolución podrás convertirte en la persona que realmente podrías llegar a ser y por ende empaparte de la magia con la que vas a trabajar, no solo para ayudarte en tu vida diaria, sino también al mundo que te rodea. Qué importantes son esas palabras, qué importante, porque el trabajo que nosotros queremos realizar en nuestro camino de brujería no es un proceso egoísta, no es un proceso el cual nosotros queramos destinarnos a nosotros mismos. La mayoría de personas que nos dedicamos a esto y buscamos este camino es porque queremos compartir aún mucho más con el mundo que nos rodea, hacer un cambio, buscar alguna forma de sanidad, tanto interiormente para nosotros como exteriormente hacia el mundo.
Así que a través de estas palabras que nos indica Kate en su introducción, ya podemos ver más o menos de qué se trata. Ella dice algo muy importante también. Dice que existen clases de magia y de técnicas que te van a llevar a comprender cada uno de los procesos que vas a empezar a vivir. Para empezar, es muy importante la capacidad de controlar y de equilibrar las energías de los 5 elementos. Así es, no pienses que es algo tan sobrenatural ni algo que está muy alejado de tu forma de ser. Tú, si comienzas en este camino, debes tener esta capacidad de controlar, de equilibrar las energías de estos 5 elementos. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Correcto, esos que estás pensando: aire, fuego, agua, tierra y espíritu. Estos elementos no están apartados de ti, siempre han estado en tu interior. Debes saber aprovecharlos desde el mundo que te rodea, enfocarlos y dirigirlos de modo que acontezcan los cambios que tú deseas. Hay que comprender cómo se manifiestan estos elementos en otros. Utilizar al máximo de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Eso es lo que te va a permitir desarrollar el 6º sentido o el sentido psíquico. La sabiduría que todo esto te va a reportar hará posible que lleves a cabo todos los actos mágicos sin los indeseables efectos secundarios. Asimismo, aprenderás a mantener la concentración, el control. Comprometiendo tu energía solo de manera parcial, conseguirás también visualizar, pues es cierto que la magia sucede cuando se ha visto previamente. Y por supuesto, incluso llegarás a poder utilizar uno o más métodos de adivinación que no solo te brindarán la oportunidad de ver lo que de otro modo quedaría oculto, sino que además te ayudarán a decidir cuáles podrían ser las consecuencias de tus acciones mágicas y, desde luego, si es necesario que tomes esas medidas. Tienes que saber comprender cómo funciona la magia y por qué a veces no lo hace. Vas a aprender a distinguir los momentos en los que es necesario que hagas un hechizo de los momentos que no es necesario que lo hagas. Tienes que dominar las diferentes herramientas y el equipo que va a mejorar tu trabajo. Y también vas a descubrir de qué forma puedes crear un hechizo que no esté en ningún libro, en ningún espacio sagrado en el que puedas hacer magia en cualquier momento y lugar. Vas a conocer las diferentes deidades que son parte fundamental de la brujería, pero no tan alejado quizás si estás en un ambiente cristiano, porque también tienes tu propia deidad. Llegarás a saber cuáles son las fases de la luna y cómo éstas pueden aumentar los efectos de tu trabajo mágico. El libro explica de qué forma puedes detener y deshacer hechizos, así como algunos métodos de protección y de defensa. También cómo utilizar las energías de las diferentes estaciones para sacarle partido a tus conjuros a lo largo de todo el año. En fin, este libro, querido brotecito y querida brotecita, examina estos y otros aspectos de la brujería, explica de qué manera contribuyen a la magia, te proporciona técnicas con las cuales puedes desarrollar y mejorar las habilidades. Cada uno de los capítulos se centra en uno de ellos y te propone ejercicios que te van a ayudar a perfeccionar lo que ya sabes. Y bueno, ya es todo eso a modo de introducción y como para que te hagas una idea de lo que trata este libro y de lo especial que puede ser su aprendizaje y de que vamos a completar, así sea nos demoremos varios podcasts en hacerlo, vamos a escudriñar y vamos a estudiar. Quiero estudiar junto a ti este libro y tengamos la posibilidad de ir aprendiendo mucho más juntos tú y yo. Bueno, hoy vamos a hablar esencialmente del capítulo 1 del libro. Y el capítulo 1 dice, su nombre es Elementos. ¿Qué son los elementos? Son las piedras angulares de la magia. Citando a Kate, dice, conocer y entender los elementos es lo más básico en el arte de la brujería y es esencial para hacer magia. Casi todos los factores de los que se compone se relacionan con estos elementos de una manera o de otra. Aunque se pueden hacer algunos hechizos sin necesidad de comprender su funcionamiento, tales encantamientos van a ser menos efectivos y van a actuar con menos previsión o no lo van a hacer en absoluto. En fin, como elementos no nos referimos a los elementos de la tabla periódica,
sino a los elementos de atributos básicos de las fuerzas de la naturaleza, que es nuestra principal conexión. Yo soy bruja verde, por lo tal, cada día y en el espacio de mi vida estoy tratando de mantener una conexión absoluta con estos elementos a través de la naturaleza que fue creada para que nosotros podamos vivir. Estos elementos son, por tanto, el aire, el fuego, el agua, la tierra y el espíritu. En sus distintas formas son aspectos del ecosistema de los que surge toda la vida y que influyen sobre nuestra existencia. Por ejemplo, el aire, en primer punto. El aire es el viento, desde la brisa veraniega más gentil a los huracanes y tornados que arrasan el planeta. Todos los seres vivos necesitan respirar de alguna forma. El fuego es el calor y la luz que emana del sol, así también como las llamas que alumbran nuestros hogares o las que se propagan salvajemente y asolan a los que encuentran a su paso, como lo haría un incendio en un bosque. La vida, por supuesto, necesita de luz y de calor para sobrevivir. Luego tenemos el agua. El agua abarca desde una simple ducha que te das cada día hasta un aluvión, así como los arroyos, los ríos, los océanos o los mares en calmas o aquellos mares sumidos en la peor de las tempestades. En su estado más brutal es el tsunami o la violenta marejada. Y desde luego, todas las formas de vida necesitan el agua para sobrevivir. Posteriormente tenemos la tierra. La tierra son las rocas a las cuales nos arraigamos, las piedras, los minerales, además de la arena en la que subsisten diversas criaturas. Pero es también el terremoto que puede extinguirnos. Es el medio en el que crecen las plantas. Es un agente fundamental en la cadena alimenticia. Por lo tanto, es muy importante para la vida de cada cual. El espíritu, finalmente, es la divinidad y misteriosa chispa de la vida. La diferencia entre algo que vive, crece y se reproduce o lo que yace quieto o inerte. En este capítulo, Kate nos enseña a centrarnos sobre todo en 4 de los 5 elementos, que son aire, fuego, agua y tierra. En el pasado, los seres humanos solían pensar que estos elementos influían y controlaban todos los aspectos de la vida cotidiana, que determinaban si habría comida suficiente o si las personas prosperarían o no. La carencia o exceso de los mismos traía consigo una gran hambruna y la posibilidad de vivir o de morir. Es evidente que todavía pueden hacerlo. Basta con mirar una noticia para ver los efectos de los huracanes, de los incendios en los bosques, de la sequía, de la hambruna, de los terremotos, de los tsunamis y otros efectos que prueban que puede haber una superabundancia o una carencia manifiesta de cualquiera de estos elementos. El quinto, el espíritu, es lo que diferencia de lo que se está vivo y lo que no se está, y posee también un matiz divino que guarda una relación directa con las deidades. El capítulo que Kate dedica y se centra en las deidades es más adelante, pero igual hay que mencionarlas para comprender un poco de qué trata el espíritu y no tengamos como imaginaciones a nuestro antojo, sino que nos centremos en que la esencia de nuestra vida y de nuestra humanidad viene siendo el espíritu. En la brujería y en otros credos, los elementos no solo las fuerzas físicas de la naturaleza, también forman parte de nosotros. El aire, por ejemplo, simboliza nuestro pensamiento, esa parte de nosotros que reflexiona, es además nuestra respiración, el sentido del olfato. Mientras que el fuego se convierte en el entusiasmo, las pasiones, en esos sentimientos enérgicos que nos sobrecogen y que nos obligan a actuar o a reaccionar, en el latido del corazón y en el sentido de la vista. El agua encarna nuestras emociones, la alegría, la risa, la pena, las lágrimas, los recuerdos. En la sangre que corre por nuestras venas, el sentido del gusto. La tierra equivale a nuestra forma física, al cuerpo, al sentido del tacto. Y el espíritu es una parte inmaterial de nosotros mismos a la que también podríamos llamar el sentido del ser o del alma. Como te das cuenta, cada uno de los sentidos también tiene que ver
con simbolizarlo a nuestra vida, a nuestro cuerpo físico. Si en algún momento, tomando esta información, tú sientes que estás pasando por un problema de estrés o tienes que tomar una decisión súper importante y no logras aclarar cada uno de tus pensamientos que están ahí todos como en guerrilla en tu cabeza, es importante que te des un respiro y recordar que, por ejemplo, el aire nos hace reflexionar mejor. Utiliza el aire para calmarte, para relajarte y para aclarar tus ideas. Puedes salir a tomar aire, puedes dejar que un poco de viento recorra tu cabello, tu cabeza, respirar, sentirlo en tu cuerpo, y créeme que tus pensamientos podrán aclararse de a poco utilizando el elemento. Así nos enseña Kate que cada uno de los elementos son las bases sobre las que nos apoyamos en nuestro trabajo. Y es súper importante que sepamos cómo utilizarlos y que aprendamos a hacerlo. Si escuchamos la frase, tenemos que utilizar los elementos, tienen que ser parte de nuestra vida y además tenemos que controlarlos, como que pensamos en acciones que deberían ser incluso sobrenaturales o de superpoderes, y no es así. Te voy a demostrar ahora a través de la práctica que nos entrega en el libro, porque siempre nos dice Kate, no solamente debemos leer, sino también debemos practicar. En la práctica está el aprendizaje. Y la práctica 1, que es de la cual vamos a hablar hoy, la voy a explicar para que puedas hacerla y puedes volver a escuchar el video o puedes tomar nota en este momento para que realices esta práctica. Tómate tu tiempo para experimentar con cada uno de los elementos en su estado natural. Prepárate para dedicarles unos 15 minutos o más. No cedas a la tentación de probar con más de uno al día. Son 15 minutos un día y otro día 15 minutos utilizas otro elemento. Lo importante es que estos ejercicios tienes que llevarlos a cabo en el exterior. Procura hacerlos en un lugar que no sea peligroso para ti. Recomendación: estar descalzo para estar en contacto directo con la tierra. Puedes probar hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Intenta usar todos los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Para el último caso, te aconsejo, dice Kate, que respires por la boca. Presta atención especial a cómo te hace sentir cada elemento, tanto física como emocionalmente. Entonces, vamos allá. En la práctica número 1 vamos a hacer el aire. Dice Kate que es importante que elijamos un día que haya viento, que ojalá corra más viento de lo normal. Tengamos tiempo para estar a solas y tengamos tiempo para concentrarnos en poder aprender sobre este elemento, sentirlo, visualizarlo y experimentarlo. Vamos a subir a algún lugar elevado o algún lugar donde nos pueda llegar el viento de forma clara. Preferiblemente uno que no esté rodeado de muchos edificios, para que podamos experimentar con él. Abrígate muy bien si es que hace frío. Siente el viento alborotándote el cabello, agitándote la ropa, acariciándote. Lleva contigo unas hojas o unos pétalos, lánzalos al aire, mira cómo se mecen en la brisa, cómo se elevan por el cielo y cómo el viento los transporta de un lugar a otro. Mientras estés allí, piensa en otros tipos de brisa, tanto las más fuertes como las más débiles. Siente el aire, vive el aire, ten este contacto. Realmente tienes que lograr esta conexión especial con el aire. Si no lo logras en una primera instancia, vuelve a hacer la práctica. Recuerda, no solo se practica una vez, se repite una y otra vez, porque el primer momento quizás no logremos tener alguna conexión importante o un aprendizaje directo, pero la segunda vez vamos a lograr percibir aquello que no percibimos antes. Luego, dice, para trabajar el fuego, en un día cálido y o soleado, visita algún sitio que esté protegido del aire, o sea, que recibamos calor, y donde te puedas tumbar al sol. Preocúpate de proteger tu piel. Recuerda que la exposición al sol también puede provocar en ti algún daño a tu piel, así que preocúpate de eso. Absorbe el calor y la luz.
Túmbate al sol, absorbe el calor y la luz, siente la calidez que desprende la tierra por debajo de ti. Tómate el tiempo para pensar en todas las cosas que dependen de estos factores, pero no tanto como para quemarte, y tampoco mires directo al sol. Imagina lo que sería la vida sin luz. Piensa en eso y piensa qué sucedería si no tuviésemos la luz del sol, si no tuviésemos su calor. Esto va a servir para que reflexiones y para que realices este contacto. Recuerda escribir también todo lo que vas aprendiendo. El agua. Llegó la práctica del agua y el día que dedicamos a hacer la práctica del agua. Kate nos explica que existen dos maneras de experimentar con el agua. Ella recomienda que pongamos las dos en práctica, así que podemos comparar experiencias. Lo primero que puedes hacer es salir cuando está lloviendo. A la mayoría de personas nos gusta, seguramente hay otras que no, pero por lo menos a mí me gusta mucho dejar que la lluvia empape y observar cómo cae de los árboles, cómo cae sobre las plantas, cómo humedece la tierra, ese exquisito aroma que se forma. Contempla también cómo lo hacen los caminos y las carreteras. Mira qué efecto causan las cosas de alrededor. Mientras estés ahí, piensa en qué beneficios aporta en segundo lugar. ¿En qué beneficios aporta? Y posteriormente, en segundo lugar, ahora viene la otra forma de experimentarla. Vete a un arroyo, a un río, a un estanque. Utiliza esa posibilidad. Si puedes ir a un lago, también. Si vives cerca del mar, hazlo así. Es importante estar en este contacto salvaje y absolutamente directo con la naturaleza. Mete los pies descalzos en el agua. Utiliza las manos para mojarte la cara. Una vez más, piensa en cómo sería la vida con más o menos agua y recuerda que hay zonas del planeta en las que están congeladas, mientras que otras personas sufren grave sequía. Si vives cerca de la costa, recuerda hacerlo también ahí. Métete, sumérgete, siempre que esté, por supuesto, el mar en calma y tú sepas nadar. Para cada una de las de la práctica con los elementos, recuerda que uno tiene que ser responsable. Recuerda tu protección. Recuerda que debes protegerte. Es muy importante eso, que te lo pongas bien en la cabeza. No es andar como locos así en todas partes haciendo un montón de cosas, no. La protección siempre es importante en cada uno de los casos. Y tenemos la tierra, la práctica de la tierra. Kate dice, te recomiendo que la primera parte de este ejercicio la hagas en tu jardín o en el de alguien que esté dispuesto a que puedas cavar en él. Si no puedes, te queda el recurso de ocupar un receptáculo o un contenedor con tierra y lo realizas ahí. Aunque es mejor sin duda siempre estar en un contacto directo con la naturaleza y elemento normal. Cava un agujero lo bastante ancho y hondo para que puedas introducir las dos manos. O si no puedes cavar muy profundo, busca tierra, ¿no es cierto?, en ese lugar que puedas poner sobre tus manos y estas queden tapadas, que no sobresalgan. Mientras lo haces, mira cuidadosamente lo que vayas encontrando en la tierra, tanto las criaturas vivas como los objetos inanimados. Utiliza las manos para palpar la textura de la superficie y de lo más profundo. Si puedes, introduce también los pies. La segunda parte quizás la tengas que aplazar hasta que puedas ir a un lugar adecuado. Visita un sitio rocoso, una cueva, un lugar donde puedas encontrar rocas. No tiene por qué ser tan enorme o impresionante, ¿ok? Solo que sea un sitio rocoso. Apoya las palmas de las manos en la superficie de la piedra, examínala para ver lo que crece en ella, fíjate en el color, en la textura y en la dirección que siguen las líneas o grietas que veas. Piensa en las fuerzas y energías que dieron lugar a esa formación rocosa. Si tienes ocasión, vete a una cueva, si puedes hacerlo. Cuando regreses a casa, después de cada una de las prácticas, apúntalo, escribe en tu grimorio, escribe en tu libro de bruja, todos los pensamientos y emociones que tuviste al experimentar con los elementos. Dedica, si quieres, una página completa para explicar con detalle cada una de las sensaciones que tuviste, lo que piensas que puedes lograr a través de este aprendizaje o lo que sientes que te falta. Vincúlate con los elementos y explica de qué forma te estás vinculando.
súper real que cuando realizamos este tipo de prácticas, al entrar en contacto con estos aspectos de la naturaleza, es muy probable que va a cambiar la relación que tenemos con ellos. Mientras aprendemos qué papel desempeñan el aire y el agua en el círculo de la vida, también vamos a comprender la importancia de las lluvias y la importancia de las tormentas, la importancia de soportar un mal clima. O cuando decimos, pucha, está lloviendo, no puedo hacer esto. Bueno, no es mi caso porque a mí me gustan mucho más los días de invierno que los de verano, pero hay muchas personas que les molesta mucho cuando llueve o quizá tienen muchos problemas que se causan a través de esta lluvia que cae sobre sus casas. Es lamentable, pero nuestro trabajo es comprender cómo es el clima, comprender qué función tiene cada uno de estos elementos y así vamos a poder aplicarlos de mejor manera en nuestro trabajo mágico y experimentar y regocijarnos, porque vamos a aprender y vamos a ser capaces de extraer energía de ellos. Tantas razones que hay en lo largo de nuestra vida que no nos damos cuenta que podemos cambiar con aprendizaje, que hay traumas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, a lo largo de nuestra vida que nos traen hasta ahora problemas y es porque no hemos podido realizar esta sanidad en el momento adecuado. Por todas estas razones es fundamental que dediques tu brotecito y brotecita tiempo a aprender a reconocer tus sentimientos, a conectarlos con cada uno de los elementos por lo que son en realidad y no ocultarlos detrás de lo que te gustaría que fueran. Me encanta esta lectura que hemos podido tener. Espero que te sirva, espero que te ayude, que puedas realizar la práctica, que puedas comprender cómo se trabaja cada uno de los procesos y que continúes aquí. Déjame tus comentarios si quieres seguir teniendo estos podcasts, si te sirven de alguna forma. Escucharlos y proponerlos para tu aprendizaje personal. Escríbeme sobre dudas que tengas y que quieras que hablemos también en algún capítulo de podcast. Sería súper interesante. También vamos a tener algún día un capítulo especial dedicado a experiencias que tú quieras relatar y que yo voy a leer y vamos a conversar a través de este podcast. Así que te agradezco mucho, espero que te haya gustado. No te vayas sin darle me gusta ni suscribirte al canal. También en la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales para que puedas seguirme. En todas y cada una de ellas entrego diferentes tipos de información y tú puedes escribirme y podemos estar en contacto absoluto. Brotecito y brotecita, que tengas un excelente día o una excelente noche. Te agradezco por acompañarme y te invito a que puedas venir al próximo capítulo para que volvamos a hablar sobre este libro y podamos aprender un poquito más sobre todo este tema que nos gusta tanto, el verdadero arte de las brujas. Te mando un beso grande, muchas gracias por estar aquí y no te pierdas el próximo capítulo. ¡Mucha luz!